6 pasitos. Kini 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira, la tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias, una semana que ya se preanuncia como cargada de información. La primera que abordábamos desde muy temprano, la mesa de enlace va a reunirse finalmente este martes con el ministro de Agricultura de la Nación, quien ustedes saben el fin de semana mantuvo reuniones con el jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur, y con el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández. El gobierno que comenzó hoy con una serie de anuncios de medidas económicas que continuarían a lo largo de la semana, un recambio importante, el fin de una era, probablemente el de la era de Angela Merkel en Alemania, Unión Europea, luego de que la socialdemocracia triunfara en las elecciones de este fin de semana. Son solamente algunos de los temas que vamos a intentar estar ampliando en los próximos minutos. Comenzamos. Las exportaciones de carnes bovinas desde Estados Unidos fueron récord en julio. Conforme a los datos publicados por el USDA y la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos, las exportaciones de carnes bovinas aportaron $939 millones en julio, reflejando un aumento del 45% con respecto al año anterior, en tanto que en volumen sumaron 122.743 toneladas mensuales, mostrando un aumento del 14% interanual. En el acumulado de 2021 sumaron 822.830 toneladas, 18% más que lo exportado un año atrás y en valor superior en un 30% a igual periodo del año precedente. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, recibe esta semana la mesa de enlace. El ministro se va a reunir con los titulares de la Rural, Federación Agraria, Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas. De manera previa, antes de la asunción y con posteridad a esto, existieron contactos telefónicos y reuniones con técnicos de las entidades, en especial por las limitaciones existentes para la exportación de carne vacuna. El gobierno hará anuncios económicos que incluirían modificaciones a las retenciones de servicios. Es que esta semana seguirán los anuncios con el lanzamiento del plan Registradas, en tanto que en los próximos días abrió otro paquete enfocado a crear nuevos puestos de trabajo. Tras lo ya conocido, suba del salario mínimo y baja en el impuesto a las ganancias, las próximas medidas buscarían transformar planes sociales en empleo, registrar trabajadoras de casas particulares y bancarizar a la economía popular. Y vamos a ver ahora qué va a ocurrir con el tiempo en los próximos días con los datos que nos suministra el Servicio Meteorológico Nacional. Para este martes, mayormente nublado, 14 la mínima, 17 la máxima. Para el miércoles, 13 la mínima pronosticada, 19 la máxima, parcialmente nublado. El jueves llega la lluvia, chaparrones, 15 grados la temperatura mínima estimada, 20 grados centígrados la máxima esperada. Vamos a ampliar ahora un tema que por supuesto le importa muchísimo al sector agropecuario, sobre todo cuando durante las últimas horas trascendió fuertemente que el gobierno tendría decidido, entre otras medidas, achicar, entre comillas, las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, aunque no liberarlas por completa. En tal sentido, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, recibe esta semana la mesa de enlace.
Si bien no hay precisiones sobre el temario de la reunión, se descarta que el tema carne será uno de los principales ejes. Por el lado de las entidades ruralistas, el titular de la Rural, Nicolás Pino, dijo que hubo buenas reuniones técnicas con el gobierno y enfatizó que hay que tomar una decisión, porque con el cepo a la exportación de carne hay tiempos que ya se estiraron demasiado. Por su parte, el titular de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, dijo que el objetivo principal es que se normalice la exportación con una apertura total. Y también dijo que la agenda de temas a tratar tendría que incluir otros aspectos. El pedido que se saque la reglamentación del Banco Central, que no permite que se les otorgue crédito a los productores que retengan más del 5% de la cosecha, entre otras. Antes de la reunión, como lo dijimos de este martes, Domínguez ya se había reunido con el jefe de gabinete de ministros y con el presidente de la Nación. En los últimos días, al reclamo de la mesa de enlace se había sumado el del Consejo Agroindustrial Argentino y también a través de un comunicado el reclamo de los gobernadores de las provincias de Entre Ríos, de La Pampa y de Santa Fe, señalando que están gestionando ante la Nación la apertura total de las exportaciones de carne vacuna. Impacto del tiempo en el sector agropecuario, como cada día, Agroclima en Chacra TV. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. ¿Cómo está la temperatura de los mares? Donde está más caliente que lo normal en tonos de amarillo a rojo, más fríos en tonos de celeste a azul, y donde está normal en blanco. ¿Qué es lo que vemos aquí, verdad? Hay un cartel que dice Pacífico Ecuatorial neutral. ¿Qué significa? Lo que es bien la zona niño-niña en este momento está neutral, no está ni muy caliente para ser el niño, ni muy frío para ser la niña. Está un poquitito frío apenitas. Es la época del año, ¿verdad? En esta época de año es difícil que algo esté muy definido. Pero si vemos un poquito más abajo, en el mapamundi, dice Pacífico subtropical frío. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí hay una gran área pintada de celeste que quedó fría del año pasado, de la niña del año pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí está gravitando algo que si llegara a subir al norte, hacia el Ecuador, enseguida produce una niña. De vuelta estamos en el umbral de la niña. Algunos medios dicen que viene la niña, otros que no. Yo tengo una posición intermedia, creo que vamos a estar cerca de la niña sin llegar a la niña. Pero eso tiene sus efectos. Para la región pampeana un poquito menos de lluvia que lo normal. Para el NOA y Bolivia son lluvias fuertes. A lo cual se suma, como ya dijimos, los vientos polares. Si ahora nos vamos al Atlántico, del otro lado del mapa, el Atlántico está muy manchoneado de calor, de frío, pero si ustedes se fijan, hay una línea azul que viene por la costa americana que llega prácticamente hasta Río de Janeiro. Esa es la corriente de Malvinas, la corriente fría que nos está enfriando el litoral. ¿Y qué pasa cuando la corriente de Malvinas hace eso? Y bueno, llueve bien sobre lo que está más cerca del Atlántico, que le llega humedad, es decir, sur de Brasil, Uruguay, este de la región pampeana, Mesopotamia, región oriental del Paraguay. No llega la humedad más al interior. ¿Qué quiere decir? Que ya el oeste de Buenos Aires, La Pampa, gran parte de Córdoba, el este de Santiago del Estero, mismo el oeste del Paraguay, pueden tener problemas de falta de humedad. Que esto es lo que nos dice el estado de los mares. Si ahora vamos a nuestra diapositiva siguiente, la 5, ¿qué es lo que vemos? Aquí vemos cómo se estuvo comportando y cómo se espera que se comporte la zona Niño 3.4. Esto es el centro del Pacífico Ecuatorial, es donde se ve el niño o la niña. Si vemos este gráfico, hay una línea roja sobre más 1, que es de aquí para arriba, es una anomalía que ya configura un niño.
de -1 para abajo, es decir, cuando el Pacífico ecuatorial está más de 1 grado por debajo de su temperatura normal, es la Niña. Ustedes ven en octubre, noviembre de 2020 esa pequeña La Niña que hubo, pero que sumada a los vientos polares dieron perturbaciones importantes que nos recortaron parte de la cosecha. En este momento, si nos vamos aquí a julio, agosto de 2021, estamos en neutral enfriándonos. ¿Y qué se espera para los próximos meses? Y, como siempre, todos estos flecos son distintas corridas del modelo que dan distintos resultados. La línea punteada sería el promedio. Y bueno, nos dice, mire, para octubre, noviembre vamos a estar casi en la Niña, no vamos a llegar a la Niña. Hay flecos que bajan a la Niña, o sea que hay una cierta probabilidad de que haya una Niña de pleno desarrollo. Después, hacia abril se acaba porque es lo normal. ¿Qué nos dice? Bueno, vamos a estar ahí. Entonces, sumemos cosas que son negativas. El Pacífico ecuatorial un poco frío, vamos a estar cerca de la Niña, el Atlántico frío, y ahora si vemos nuestra diapositiva 6, estos son los vientos polares, que también de +1 para arriba en realidad serían vientos polares tranquilos, no nos meten mucho aire frío y seco en el continente. Por debajo de -1 significa que viene mucho viento polar, ¿verdad? Y esto es lo que pasó el año pasado, hubo un episodio de vientos polares formidable, o sea, esto fue mucho más importante que la Niña para bajarnos las lluvias. Empezó ya en julio, terminó como por diciembre, enero. ¿Qué esperamos este año? Hasta ahora estamos en el rango neutral, pero negativo. Y vamos a tener un conato importante hacia el verano. Esto, en realidad, hacia el verano se neutraliza, pero sigue frío y hizo mucho daño, disminuyó mucho el contenido de vapor de agua de la atmósfera previamente. Entonces, esto es un poquito lo que nos da ese golpecito que nos termina de poner en un escenario climático negativo. O sea, estamos en un escenario climático negativo, poco diferente al año pasado. Este fue más temprano en los fríos, está dando un invierno igualmente seco y apunta a dar una primavera buena, pero un verano un poquito seco. Luego de reunirse el fin de semana con el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el jefe de gabinete, Juan Mansur, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, recibe este martes a los integrantes de la mesa de enlace. Estamos hablando de los titulares de CRA, Federación Agraria, Coninagro y la Sociedad Rural Argentina. De esta manera, el flamante titular de la cartera agropecuaria va a recibir a quienes, entre otros temas, seguramente presentarán sus reparos frente a la decisión oficial de continuar con las restricciones a las exportaciones de carne. Recordemos que de manera previa, antes de la asunción y con posterioridad a la misma, hubo contactos telefónicos y reuniones con técnicos de las entidades, en especial por las limitaciones existentes, como decíamos, a la exportación de carne vacuna. Si bien no hay precisiones acerca del temario de la reunión del martes, se descarta que el tema carne será uno de los principales ejes, debido a que las entidades colocan a esta cuestión al frente de sus reclamos y pretenden que el gobierno levante de manera anticipada las restricciones existentes, que en primer lugar fueron extendidas hasta el próximo 31 de octubre. Por el lado de las entidades ruralistas, el presidente de la Rural, Nicolás Pino, dijo que hubo buenas reuniones técnicas con el gobierno y después enfatizó que hay que tomar una decisión con el cepo la exportación de carne, porque ya los tiempos se estiraron demasiado. En tanto, su par de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, dijo que el objetivo principal es que se normalice la exportación con una apertura total y dijo que la agenda de temas a tratar también tendría que incluir el pedido de que se saque la reglamentación del Banco Central que no permite que se les otorgue crédito a los productores que retengan más del 5% de la cosecha, entre otras cuestiones. Antes de la reunión del martes, la agenda de Domínguez tiene previsto un encuentro hoy con los ministros provinciales del área, en el marco de lo que es un encuentro del Consejo Federal.
En las últimas jornadas, recordemos, hubo un reclamo que se sumó al de los ruralistas, que tiene que ver con las entidades que están reunidas en el Consejo Agroindustrial Argentino. El tema fue el mismo, el pedido de levantar las restricciones a las exportaciones de carne. Pero también se sumaron los gobernadores de distintas provincias productoras. De hecho, fue a través de un comunicado que difundió la Gobernación de Entre Ríos que el mandatario provincial, Gustavo Bordet, junto a sus pares de Santa Fe, Omar Perotti, de La Pampa, Sergio Silioto, aseguraron que están gestionando ante el gobierno nacional la apertura total de las exportaciones de carne vacuna. En el mismo sentido debemos decir que también está previsto para el día de hoy un encuentro de la responsable del área de comercio interior, Paula Español, con los supermercados. El tema de la reunión, naturalmente, tiene que ver con un pedido para que se sostengan o disminuyan los precios de varios productos, entre ellos alimentos, al consumidor. En nuestra recorrida informativa diaria federal nos vamos ahora a Balcarce. Allí un técnico del INTA nos cuenta acerca del uso de los recursos hídricos y la producción sustentable. Cuando hablamos justamente de producción sustentable, también estamos hablando de un equilibrio en el uso de los recursos, tanto suelo como agua, con un objetivo productivo, pero con un objetivo productivo que sea sustentable, que se mantenga en el tiempo. Por eso es que el manejo de los recursos hídricos en la región es crítico, tanto conocer sus dimensiones y conocer cómo funcionan los sistemas hídricos en la región para evitar externalidades negativas cuando se altera de alguna manera el equilibrio hidrológico a escala de cuenca y a escala de lote. Lo que estamos hablando es que todas las obras, todos los trabajos, todas las labores que se hacen en un lote impactan no solo dentro de ese lote, sino fuera del mismo, dado que el sistema hídrico contiene a más de un lote normalmente que está en producción. Estamos trabajando nosotros en tratar de generar esa idea de que lo que uno hace, tranqueras adentro, impacta no solo adentro, sino afuera de la tranquera y por lo tanto impacta a los vecinos, potencialmente puede impactar en las infraestructuras de caminos, de drenaje, puentes, alcantarillas, y todo eso tiene un costo extra que no está visible, no se contabiliza al momento de planificar una producción en un lugar determinado. Por eso es que nosotros, nuestro trabajo es la de investigar, generar resultados y generar conocimiento para poder integrar un poco al recurso hídrico dentro de lo que es la producción agropecuaria de la zona, de modo tal que todas las cuentas del agua también formen parte de las cuentas de la producción y de esa manera también que estén las cuentas del agua dentro del mantenimiento de todas las infraestructuras viales que hay dentro de los partidos que hay de esta región. Y nos vamos ahora de Balcarce a la Patagonia. Allí un experto del INTA y CONICET nos habla acerca de los gases de efecto invernadero y la producción ganadera en la zona patagónica. Recordemos que hace muy pocos días el IPCBA dio a conocer definitivamente un informe con características científicas que prueba que la producción ganadera en la República Argentina, entre otras cosas, captura carbono. Fíjense. La actividad ganadera se realiza en la Patagonia de manera extensiva. Si bien la producción de carne puede asociarse a efectos de cambio climático relacionados a emisiones de gases con efecto invernadero, creemos que debido a las características de los pastizales de la Patagonia Norte, estos efectos adversos podrían llegar a reducirse o hasta contrarrestarse. Para poner a prueba esta teoría, lo primero que hay que hacer es cuantificar los principales reservorios de carbono en los ecosistemas. Luego,
estimar la emisión de los principales gases con efecto invernadero. En la Patagonia, la estepa es la matriz graminoso-arbustiva dominante y es por eso que colegas han abocado tiempo en estudiar la reserva de carbono en sus suelos. Respecto de la emisión de gases con efecto invernadero, creemos que estas serían bajas debido a que los suelos son pobres en materia orgánica y también normalmente están secos. Sin embargo, estamos estudiando esto en ensayos en laboratorio. Otro ambiente de importancia forrajera son los mallines, que se tratan de un tipo de humedal que se desarrollan en zonas bajas del paisaje donde el agua se acumula, y hemos estudiado las reservas de carbono en sus suelos, que son muy importantes. Los mallines son un tipo de humedal y por lo tanto tienen un gran potencial para emitir dos potentes gases de efecto invernadero, que son el metano y el óxido nitroso. Es por eso que en el último año nos dedicamos a estudiar la emisión de estos gases desde mallines con el uso del método de las cámaras estáticas. Los resultados preliminares indican que es durante un corto periodo de tiempo, de un mes o un mes y medio, en que se producen las principales emisiones de estos gases. Y tienen que ver con un aumento en las temperaturas ambiente y el inicio de la reducción de las napas freáticas. Tanto en el verano como en el invierno, por motivos diferentes, se encontraron emisiones bajas o nulas de estos gases. Estos resultados preliminares son alentadores porque nos permiten entender que tanto los mallines como la estepa que los rodean, bien manejados, pueden llegar a ser mitigadores de los efectos negativos del cambio climático atribuidos a la actividad ganadera extensiva. Muy bien, seguimos con más información. En este caso vamos a abrir el capítulo internacional con este resumen de noticias. Terrenos agrietados y embalses y lagos a baja capacidad conforman el paisaje de Oregón, en Estados Unidos. Las condiciones críticamente secas han persistido en la última semana en el noroeste del país, con enormes impactos en la agricultura y la vida silvestre, además del temor por los incendios forestales. El caudal natural del Deschutes en este momento es menor que el que se haya visto nunca, cuenta Phil, agricultor. Asegura que tuvieron que cerrar por la falta de agua. Más del 71% de Oregón se encuentra ya en situación de sequía extrema, con una cuarta parte del estado en una situación excepcional, algo a lo que ni se acercaban solo hace un año. Pero más al sur, cruzando una línea invisible que separa el distrito de riego de Fine del siguiente, el paisaje cambia y también la situación de los agricultores como Matt. Su granja, dice, está en el distrito de riego de Oregón Central, que tiene derechos de agua superiores. Me siento muy afortunado en mi situación porque hemos tenido agua suficiente aquí, pero al poder cultivar en el distrito de riego de la Unidad Norte, también siento la quema y cómo nos ha perjudicado en cuanto a lo que podemos y no podemos hacer. Todas mis cosechas han disminuido en cuanto al tonelaje, el rendimiento y la calidad, porque se nos cortó el agua muy pronto. Son las consecuencias de la arcana ley del agua del oeste americano, que da derechos en función del orden de llegada. En medio de una catastrófica sequía, los distritos con reclamaciones recientes de agua se han quedado sin nada, mientras que quienes tenían peticiones de hace más de un siglo solo han tenido que reducir modestamente su gasto. Queremos ser capaces de mover el agua de forma más flexible sobre una base voluntaria e incentivada. Así, si alguien quiere utilizar menos agua en el distrito de riego de Oregón Central, por ejemplo, debería tener más facilidad para dejar que el distrito de riego de la Unidad Norte u otros distritos menores recojan esa agua, dice Kate, directora ejecutiva de la entidad de conservación. Pero las propuestas no convencen a los agricultores, que solo ven soluciones a corto plazo. Confían en que las discusiones sobre el llamado banco de agua, basado en un mayor protagonismo del mercado libre, lleguen a buen puerto antes de que sea demasiado tarde. Conocimiento profundo, toma de decisiones, sustitución del hombre en tareas pesadas o repetitivas. La inteligencia artificial puede facilitar mucho la vida a la humanidad, pero también conlleva serios riesgos. Desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha dado la voz de alarma. La inteligencia artificial ya forma parte de nuestras vidas y no hay tiempo que perder para garantizar que se diseñe y despliegue para que nuestras sociedades sean mejores y no permita la discriminación, invada nuestra privacidad y socave nuestros derechos. Un informe de la ONU advierte de que muchas empresas han adoptado ya la inteligencia artificial sin introducir salvaguardias que eviten la discriminación y otros prejuicios. Hablábamos de la reunión de la mesa de enlace con el ministro de Agricultura para este martes. Si ingresamos al portal revistachacra.com, que forma parte de la plataforma de medios agropecuarios Chacra, vamos a ahondar en ese tema.
carne, señala, el gobierno afloja la cincha. Retomando una nota del diario BAE, puntualiza que el gobierno anunciará esta semana la reapertura parcial del cupo a las exportaciones de carne, según se pudo saber. Hay que puntualizar al respecto que el anuncio se dará a conocer luego de la reunión del ministro Domínguez con los presidentes de la mesa de enlace. Quedaría definir, según trascendió, el alcance de la medida, que en principio estaría redactada y abarcaría categorías de vaca con destino a China, mientras que el listado de 7 cortes parrilleros incluidos en la normativa seguiría vigente. Domínguez reforzó en los últimos días la construcción de consensos para dotar de volumen político a este anuncio. Por un lado, mantuvo contacto con los gobernadores de La Pampa y de Entre Ríos, y por otro lado, estuvo con los técnicos o equipos técnicos de la mesa de enlace en 2 oportunidades en solo una semana. El ministro concurrió a esos encuentros con sus principales funcionarios, lo que pone en relieve su interés por destrabar este conflicto que surgió a partir de la resolución 408. Para el funcionario fue una semana intensa porque recordemos que también tuvo reuniones con el presidente Alberto Fernández, con el jefe de gabinete Juan Mansur, y que uno de los temas de agenda fue justamente el impacto del cupo a las exportaciones cárnicas. Trascendió que el gobierno buscaría destrabar este conflicto y para eso darle señales claras al campo. En tal sentido, Domínguez, digamos que se posicionó en la escena, en el centro de la escena, y que el propio sector agropecuario lo estaríamos percibiendo. Fíjense si no, lo que puntualizó este fin de semana, y lo decíamos hace un ratito, el titular de la Sociedad Rural Argentina, de Federación Agraria Argentina, que puntualizaron que en principio ven una voluntad de la cartera agropecuaria de iniciar el diálogo con relación a esta temática. Y en una semana en la que, claro, se esperan más anuncios del gobierno que comienzan en el propio día de hoy, vamos a ampliar el tema que dábamos a conocer en la apertura de esta edición de Noticias. El mismo puntualiza justamente que la gestión de Alberto Fernández va a hacer anuncios económicos que van a incluir, por ejemplo, modificaciones a las retenciones de servicios. Esta semana van a seguir los anuncios con el lanzamiento del Plan Registradas, esto será este lunes, en tanto que en los próximos días se conocerá otro paquete que va a estar enfocado a crear nuevos puestos de trabajo. Después de lo que ya conocemos, la suba del salario mínimo, la baja en el impuesto a las ganancias, las próximas medidas buscarían transformar planes sociales en empleo, registrar trabajadoras de casas particulares y bancarizar la economía popular. Otras medidas serían la eliminación de retenciones a la economía del conocimiento, posibles modificaciones en las restricciones a las exportaciones de carne, enviar al Congreso la ley agroindustrial y lanzar un plan minero. En tanto, trascendió que habría medidas que siguen en estudio, como un IFE segmentado o jubilaciones anticipadas. Por otra parte, trascendió que podría haber créditos con financiamiento no bancario del Ministerio de Desarrollo Productivo de Matías Culfas para cooperativas, mutuales, pymes y emprendimientos con baja de tasa de interés, con supervisión de proyectos que en caso de cumplirse se subsidiaría parte del aporte de capital. En cuanto al campo, además del tema de exportaciones que abordamos hace instantes, se trataría la letra chica de la ley agroindustrial, para que después de un año de trabajo con el Consejo Agroindustrial pueda ser presentada en el Congreso. Recordemos que este proyecto de ley tendría incentivos fiscales e impositivos para los productores y buscaría llegar a los 100.000 millones de dólares en exportaciones. Hacemos una pausa, en instantes nada más regresamos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Amarok V6,
la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En todos los ambientes, con todas las tecnologías, nuestras 25 variedades de soja con genética elite te garantizan el máximo rendimiento, porque eso quiere decir DM, que nuestra soja da más. Elegí la tuya en donmario.com. Somos Jacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio, ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología de punta, colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo. Nuestro lugar es y será a su lado siempre, porque nacimos y evolucionamos, oyendo, mejorando y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo. Estamos aquí por usted, hoy y todos los días que vendrán. Jacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. El nivel de cumplimiento de la cuota Hilton supera el 20%, de acuerdo con los datos oficiales que se dieron a conocer en los últimos días. El nivel de cumplimiento de la cuota, según datos, insistimos, de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, en las primeras 10 semanas del ciclo comercial 2021-2022 fueron certificadas en 6.007 toneladas Hilton. Esto representa casi un 8,5% menos que lo certificado en igual fecha del año anterior. Sin embargo, este retraso logra ser parcialmente compensado en valores porque el precio promedio por tonelada certificada asciende a $11.713. Esto representa una mejora del 7,5% respecto de los $10.891 por tonelada que se consiguieron a igual fecha del ciclo previo. En la provincia de Salta, donde se produce el 70% del poroto a nivel nacional, trabajan en una nueva variedad. Un poco comentarles algo que siempre nos pasa en el trabajo de mejoramiento, que es como que tenemos apariciones en el tiempo, ¿no? En el tiempo sale una variedad, o con suerte salen 2 o 3, y esto es un proceso que es lento, y como te comentaba, el cruzamiento que dio origen a este material es de los 90, entonces hay un proceso largo que es, sobre todo cuando uno viene de un cruzamiento, necesita alrededor de 6 años o 6 ciclos, si podés hacer 2 por año mejor, serían 3 años, para estabilizar ese material y recién empezar a evaluarlo. Entonces estamos hablando de entre 10 años para arriba, digamos. Distinto si uno parte de un material introducido, que uno puede traer una línea ya estable de otra zona, bueno, ya son 3 o 4 años. Pero bueno, son los tiempos que manejamos y muchas veces nos gustaría
tener estas noticias de liberación de variedades con más frecuencia, pero son los tiempos de esta disciplina, pero bueno, hay más materiales. Ahora pronto vamos a hacer alguna publicación con otros materiales precomerciales de nuestros colegas de INTA de Leales. Y bueno, también tenemos materiales para resistencia a enfermedades y sequía que calculo que en el término de 3 o 4 años ya vamos a tener también novedades. Nosotros estamos siempre atentos a los requerimientos que hay a nivel de exportadores y de productores, es decir, a través de diferentes canales de comunicación, ya sean las jornadas de la CLERA, de la Cámara de la Legumbre, jornadas de las asociaciones de productores, como es el caso de la Asociación de Productores del Sur, Prograno, o a través de colegas asesores que se acercan o tenemos alguna relación de amistad y estamos siempre en diálogo, y de ese diálogo surgen todas estas cuestiones, como por ejemplo que el poroto negro requiere una calidad de cocción muy particular, o que los porotos de grano grande que van a enlatado necesitan tener una resistencia a la rotura en el proceso de enlatado, que no se rompan dentro de la lata. Son todas cuestiones que van surgiendo del trabajo conjunto, no necesariamente un trabajo formal, sino una comunicación y un diálogo con el sector. Lo mismo el tema de enfermedades, son cuestiones que se van viviendo en el campaña a campaña, digamos, en el contacto también a través de los extensionistas, y bueno, de eso INTA se nutre para plantear sus líneas de trabajo y en base a eso las estrategias también. También nosotros siempre hacemos una evaluación que tiene que ver con lo que es el valor de post cosecha, la calidad, en este caso lo que hace a la calidad culinaria, que sabemos bien que Brasil, el poroto negro es un ingrediente clave de su dieta, de su menú, y es muy importante la calidad de ese poroto para hacer caldo. Así que siempre que vamos a inscribir una variedad le evaluamos a través de, por supuesto, el laboratorio de agroalimentos, la calidad de cocción, es decir, si hidrata bien, cuánto demora en cocinarse, y la capacidad de hacer sedimento. El poroto tiene un gran contenido de almidón, y cuando es sometido a la cocción, libera ese almidón. Cuanto más almidón libera, el caldo es más grueso, más sustancioso, digamos. En este caso, Segro tiene un sedimento muy importante sobre una muestra de laboratorio de 400 mililitros, que es el agua de cocción que se filtra. Ha mostrado un sedimento de 60 mililitros contra las otras variedades que rondan los 30, 35 mililitros de sedimento. O sea que el caldo va a ser de calidad. Es una característica que puede ser utilizada para posicionarlo como producto ya de consumo, ¿no es cierto? Más allá de lo que sea su rendimiento, sino al comprador, digamos. Una característica de post cosecha que hace a la calidad culinaria. Nuestra compañera de tareas, Mariela Oliva, estuvo conversando con el titular de SICRA, Miguel Schiaretti. Claro, esto fue antes de que se conociera que este martes habrá un encuentro de la mesa de enlace junto con el ministro Julián Domínguez, que podría destrabar parcialmente las exportaciones de carne vacuna al exterior. ¿Por qué la ponemos al aire de todos modos? Porque independientemente de las perspectivas que existían hace 5 días e incluso de la decisión de la Rural en aquel momento que evaluaba enviar un amparo o presentar un amparo ante la justicia por la situación de la limitación a las exportaciones, hay un tema más profundo al cual alude el titular de SICRA en esta entrevista, y es a los perjuicios, a los daños que ya a la fecha, independientemente de la decisión que se tome de aquí en adelante, le provocó no solo al sector productivo, sino también al sector industrial de la carne esta medida. En ese marco es que presentamos esta interesante entrevista que logró nuestra compañera.
Hola, ¿cómo les va? Sean muy bienvenidos a otra edición de Producción Animal. Hoy todo sobre la actualidad, lo que sucede con el cierre de las exportaciones de carne y por otra parte un curso de buenas prácticas lecheras que no se lo pueden perder. Para ello vamos a comenzar con lo que ha dicho Miguel Schiaretti, el presidente de CICRA, sobre la actualidad que atraviesa el sector agropecuario, el posible paro del campo y también el cierre de las exportaciones. Históricamente no ha tenido fin. Recordemos que cuando Néstor Kirchner cerró en el año 2006 las exportaciones, lo hizo por 3 meses. Llegamos al 2015, año en que Cristina dejó su gobierno con las exportaciones reguladas y exportando solamente 180.000 toneladas. Así que el que tiene un poquito de memoria y el que ha vivido lo que hemos vivido, los que hace bastante que estamos en el sector, sabemos que Cristina siempre redobla la apuesta. Y por lo tanto, como este gobierno, y por lo que estamos viendo desde el fin de semana para acá, sigue intentando redoblar la apuesta, no creo que Cristina podrá cambiar los modales en campaña o no, lo que no pierde es su idiosincrasia, su personalidad, y la va a seguir utilizando y va a seguir siempre yendo por más. Así que no se van a abrir las exportaciones, por lo menos van a estar abiertas hasta fin de año, cuando, a pesar del cierre de las exportaciones, la carne siga subiendo de manera significativa, porque no hay animales de consumo en este momento. Si no aumentó en los últimos 2 meses la carne, es nada más que porque el poder adquisitivo del salario está destruido, y entonces la demanda está muy achatada, cuesta vender, y el 1,5-2% que bajó la carne estos últimos 2 meses tiene que ver más con ofertas de invierno, porque en invierno el asado no se vende y todo lo demás, y entonces muchos carniceros, sobre todo el segundo y tercer cordón del conurbano, han puesto asado, 2 kilos de asado por 800 pesos, y cosas así, para poder sacarse la mercadería, porque no se puede quedar el carnicero con la carne, tiene que vender toda la media res para recuperar la plata que pagó por esa media res. Esto es la caída que ha habido en estos últimos 2 meses, tiene que ver nada más que con ofertas. El asado seguramente va a subir, ahora viene, el tiempo está maravilloso, y entonces va a empezar a haber mayor demanda de asado en la medida que la gente lo pueda pagar. Pero el problema con la carne es que la gente no lo puede pagar. No solo cayó el consumo de carnes, cayó el consumo de alimentos y bebidas más del 8% en lo que va del año. Hablando puntualmente, Miguel, de la industria cárnica, parecía que no tenía techo, había una gran apertura de mercados y se habían consolidado ciertos convenios como el que sucedió con China. ¿En qué estadio se encuentran esos convenios? Porque, por ejemplo, no se pudo cumplir con la carne kosher con Israel, eso no sé si se logró normalizar, y con China también hubo cierta dificultad. En realidad, lo que se cerró son las exportaciones que no son cuotas. Es decir, se cerraron las exportaciones a todos aquellos destinos que no tengan cuotas con preferencias arancelarias, como son la cuota americana, la cuota Hilton, la cuota 481. Y hay una cuota con Colombia que prácticamente no se ejecuta, no se hace. Todos los demás no había preferencias arancelarias. Con Israel han hecho una excepción exclusivamente en virtud de la importancia que tiene para Israel el aporte de la carne argentina. Es el 25% de la carne que compran los israelíes, y entonces las quejas del gobierno israelí en este sentido obligaron a que hicieran en este sentido. Con China nunca hubo una cuota, siempre hubo frigoríficos habilitados, y en función de esto se mandaba toda la carne que los chinos demandaban. Pero los chinos demandan una carne que no se consume en la Argentina.
Esto es lo absurdo de la medida de cerrar las exportaciones, porque a China se va principalmente la vaca que nosotros ahora llamamos vaca china, pero antes llamábamos conserva o manufactura, que eran carnes que se usaban para bajarle el tenor graso a algún novillito muy gordo, algún pecho de novillito gordo o de vaquillona que iba a una hamburguesa, o para hacer embutidos. Hoy, sobre todo cuando se dejó de producir corned beef en la Argentina. Pero ahí no había cuota y hoy estamos vendiendo el 60%, 45% de lo que se vendía antes del cierre de las exportaciones. Las principales entidades que representan al campo intentaron acercar documentos, dialogar con el gobierno nacional. También hubo una gran manifestación el 9 de julio. ¿Qué piensa que esto se puede seguir replicando? ¿Puede seguir habiendo manifestaciones por parte del sector agropecuario ante esta situación? El día martes pasado nos reunimos la mesa de carnes, todos los integrantes de la mesa de carnes. Y es bueno que la gente sepa que es mesa de carnes, con S. Ahí está no solo la carne vacuna, está la carne aviar, la carne porcina y la carne ovina. Es decir, somos cerca de 40 entidades reunidas en esa mesa de carnes. Y es tan importante el consumo de proteína animal en la Argentina que es bueno que estemos intercomunicados entre nosotros para saber cómo viene el aumento o la disminución, o cómo viene creciendo la producción de cada uno de los sectores, para saber a qué atenerse en el futuro cercano y para saber cómo planificar el crecimiento de cada uno de los sectores. Nos juntamos la mesa de carnes con la mesa de enlace para ver qué acciones se podían tomar o se iban a tomar a corto plazo. Y la primera acción que se va a hacer es, la sociedad rural va a presentar un amparo ante la justicia por el cercenar la libertad de trabajo y de comercio del sector productor e industrial, porque es anticonstitucional prohibirle a un sector que desarrolle la actividad de la manera que quiera. No tiene facultad el Poder Ejecutivo para cerrar las exportaciones. Y esto lo vamos a presentar a corto plazo y va a tener el apoyo de todas las entidades de la mesa de carnes. Esto por un lado, como medida ejecutiva. Por otro lado, se están armando reuniones a corto plazo en la semana que viene, casi con seguridad. Vamos a hacer talleres, reuniones en distintos centros urbanos para explicar qué es la producción de carne, por qué se produce, cómo se produce, para que los habitantes de las ciudades que no tienen contacto con el sector agropecuario empiecen a entender qué es la producción, qué importancia tiene la producción en la Argentina, y por qué hay que cuidarla a la producción, y por otro lado, para sacar ese prejuicio que existe en muchos argentinos respecto del productor agropecuario. Sobre todo con gobiernos como el de Cristina, donde habla de oligarquía ganadera, los empresarios del sector de la carne, no les importa el hambre de la gente, y este tipo de situaciones que no se reflejan la realidad, sino que son prejuicios muy antiguos, donde la Argentina sí tuvo una oligarquía ganadera, pero eso hace más de 150 años. Hoy el sector ganadero, el 75% de los ganaderos es pyme, es decir, tiene menos de 300 vacas, por lo tanto no se puede hablar de oligarquía para alguien que con 300 vacas solamente subsiste. Es una unidad económica que le permite a la familia vivir, criar sus hijos y mandarlos a
a la universidad. Esto es lo que el gobierno señala como oligarquía ganadera. Un excelente punto el que recién marcó Miguel, me parece muy importante que lo puedan realizar. Me gustaría saber qué otro aspecto han tocado allí en la mesa de las carnes, sobre qué están trabajando puntualmente. En principio creo que hay que darle a la sociedad en su conjunto el conocimiento de qué es el sector de la producción. Esto creo que es muy importante y me parece que es un trabajo donde nos vamos a demorar un poquito. Hay que hacerle pensar no, que tome conciencia de que cada vez que un ama de casa, un chico o un señor abre una heladera, lo que está dentro, todo provino del campo, incluso algunos envases que son de madera, que son de papel, o hay algún, ¿cómo se llama? Algún nylon biodegradable, es decir, incluso hasta algunos envases provienen del campo. Entonces, hay muchos, a mí me ha pasado con algún nietito que no venía al campo y que cuando le dijeron dibujó un pollo, tenía 7 años, dibujó un pollo en una asadera. Era la única manera en que había visto un pollo. Estas cosas ocurren en los centros urbanos y me parece que es bueno que no ocurran más, que la gente entienda los sacrificios que hace un productor, que hace un tambero, que se levanta todos los días, sea sábado, domingo, lo que fuera, y para poder brindarle la leche en el supermercado todos los días. Esto es muy importante. Después, las medidas posteriores de continuar esto, y van a ser otra vez cese de movilizaciones y cese de comercialización, pero esta vez no solo va a ser cese de comercialización de carnes, sino va a ser un cese de comercialización de carnes y cereales. Va a paralizarse el sector y vamos a hacer algo que a este gobierno le preocupa mucho, y eso implica no ingreso por retenciones, porque no se va a exportar, no se va a comercializar cereal, y entonces esto le va a tocar la caja al gobierno. El gobierno nos toca la caja de manera permanente, ha aumentado 16 impuestos y ha creado 4 impuestos nuevos, nos toca el bolsillo cada vez que se le ocurre. Pero no solo el gobierno nacional, los gobiernos provinciales también. Cuando nosotros tenemos un eslabón que tiene 4 o 5 pases de mano, del productor al frigorífico, del frigorífico al matarife y al abastecedor, y entonces de ingresos brutos tenemos el 12, el 13% de impuestos, es decir, le pone la mano en el bolsillo al consumidor. De un pedazo de carne, el 28% son impuestos. Y el consumidor no se da cuenta, y entonces la culpa de eso es de quién es, del carnicero que vende la carne con el 28% de impuesto, o del Estado, que es el que le pone el 28% de impuesto. Estas cosas me parece que son es bueno que la gente las conozca. Y allí veíamos lo que fue la nota con el presidente de SICRA, Miguel Schiariti. Ahora vamos a una brevísima tanda y volvemos con más Producción Animal. Abrimos un capítulo internacional, nos vamos a conocer lo que está sucediendo en el mundo con este resumen de noticias. El puerto de Rotterdam no solo es el más grande de Europa, sino también el lugar donde se encuentra una insólita granja. Desde 2019, en un establo que flota en la dársena del puerto, se crían vacas lecheras.
Esta es una granja lechera con 40 vacas, explica una de las copropietarias de la granja. ¿Por qué flota? Todo el mundo se lo pregunta. Hay que darse cuenta de que el mundo está bajo presión y cada vez hay menos tierras de cultivo. Nuestra idea es que así podemos crear tierras de cultivo cerca de la ciudad que se adapten al clima. Para la mayor parte de las operaciones de la granja no se necesita personal en el establo flotante. Un robot se encarga del ordeño. La leche se procesa de inmediato allí mismo. Cuando nos decidimos por la granja flotante y preguntamos a la dirección del puerto si podíamos montar una granja lechera en la dársena, nos dijeron que estábamos completamente locos. El ganado del puerto se alimenta, entre otras cosas, con cebada de una cervecería próxima y hierba de segar los campos de fútbol y de golf de Rotterdam. El estiércol se transforma en abono de jardín. El Partido Holandés para el Bienestar de los Animales está en pie de guerra contra la granja flotante y quiere que se prohíba, más aún después de que 2 vacas cayeran a la dársena del puerto y tuvieran que ser rescatadas. La vida es cada vez más difícil en el Mar Menor. En la laguna separada del Mediterráneo por una delgada franja de tierra y situada en la región de Murcia, al sudeste de España, se han encontrado miles de peces muertos el pasado mes de agosto. El motivo hay que buscarlo en el vertido de fertilizantes en el agua. La llegada masiva de nutrientes a la laguna que promovió el desarrollo desmesurado de algas que durante la noche, como dejan de realizar la fotosíntesis y empiezan a consumir oxígeno, consumieron el oxígeno de la columna de agua, particularmente en las zonas profundas, y esto produjo que los peces murieran por ausencia de oxígeno en el agua. La producción agrícola es la actividad más importante de la región y gran parte de las frutas y verduras que se recogen allí se consumen en el norte de Europa. Los trabajadores del campo insisten en que ellos no son los responsables. Ha medido cuánta cantidad de agua, qué cantidad de agua se aplica a un cultivo, cuándo se aplica, a qué hora es cuando el cultivo la demanda. Se analiza absolutamente todo, o sea, el nitrógeno que tenemos en el suelo, antes de implantar una plantación de hortícolas, para saber con qué hay que complementarlo. Absolutamente está todo controlado. Pero los expertos consideran que la situación se debe a los cultivos, aunque también hay otras causas. Es consecuencia de una actividad acumulada de todas las últimas décadas. Tanto por vertidos de aguas residuales que no estaban adecuadamente tratados, el desarrollo en los últimos 30, 40 años de la agricultura intensiva y una falta de control de todos estos vertidos y de estas actividades que están llegando. El Gobierno de Murcia ha anunciado que prohibirá el uso de fertilizantes inorgánicos nitrogenados en las explotaciones agrícolas situadas a menos de 1.500 metros de la laguna del Mar Menor. Y vamos a recordar ahora cómo va a seguir el tiempo en los próximos días con datos del Servicio Meteorológico Nacional. Y aquí lo tenemos. Para este martes, mayormente nublado, 14 la mínima, 17 la temperatura máxima pronosticada. Para el miércoles, parcialmente nublado, 13 la mínima, 19 grados la máxima. El jueves, chaparrones, 15 grados la temperatura mínima prevista, 20 la máxima. Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias por estar acompañándonos y hasta cualquier instante.